Bueno, por la vía telefónica ya estamos con Bernardo Barranco. Bernardo, por la vía telefónica ya estamos aquí puestos. Listísimo, mi querido Julio. Sí, yo te comentaba que a mí me parece una declaración muy desafortunada por parte de Claudio X González, porque él se había venido perfilando como un opositor hasta cierto punto con un talante leal, sobre todo al sistema y a la democracia. Había apelado a los resultados electorales, había peleado para que estas elecciones intermedias tuvieran un contrapeso muy importante a los resultados del 18, donde la Cuarta Transformación y Andrés Manuel López Obrador arrasaron, fueron una aplanadora electoral y por lo tanto, pues con todo lo que ello significa en términos legislativos, en términos políticos, etcétera. Esta declaración coloca a Claudio X González en una postura de intransigencia y sobre todo de un autoritarismo conservador, ultraconservador, es decir, aquel que no piense como yo en términos democráticos es alguien que hay que señalarlo, hay que cuestionarlo, está mal, está desorientado. Hay una actitud absolutista por parte de él y lo que me preocupa es no solamente lo que este desliz que ha tenido Claudio X González, que ha querido sacarlo de manera poco efectiva, diciendo, el que tiene las listas pues es Andrés Manuel López Obrador. Cada mañanera tiene una lista de aquellos opositores. Sí, el problema no es solo el tema de la lista, la anotación que hay, sino el tema es que la postura de López Obrador es una postura de debate, señala a aquellos que lo han cuestionado y debate con ellos, pero hasta ahora no sabemos que haya represión contra los opositores, que haya acoso en términos de impuestos, que Hacienda esté sobre ellos, que haya desapariciones, como en otros años, en otros sexenios ha ocurrido. En cambio, este gesto de Claudio es un gesto muy preocupante porque evoca las peores tragedias en términos de represión que ha tenido la humanidad y son listas negras punitivas de venganza. Yo entiendo que Claudio X González tenga niveles muy subjetivos, incluso sed de venganza o agravio, digamos, que llega a niveles de esta irracionalidad. Pero de ahí a desconocer lo que es el juego de la democracia, a desconocer lo que representan la legitimidad del voto, lo que representa la institucionalidad, lo que representa el poder administrar los conflictos y los intereses de grupo, que finalmente nos coloca en una calidad de democracia. Ahí hay una gran diferencia y ahí creo que Claudio X González ha mostrado un rostro siniestro y esto es lo preocupante, que no solamente es Claudio X González, sino también, Julio, hay que mirar un poco el entorno en el cual últimamente estos sectores conservadores han crecido o se han desarrollado, se han desenvuelto en la sociedad mexicana en torno al gobierno de la Cuarta Transformación y en torno a Andrés Manuel López Obrador. Sería mi primer apunte, mi querido Julio. Sí, Bernardo, fíjate que yo incluso lo escribo hoy en la columna Astillero en la Jornada, el hecho de que mi lectura cotidiana de las redes sociales me había mostrado desde semanas atrás que venía mostrándose ese fraseo de los opositores, de ciertos opositores a López Obrador y a su gobierno, en el cual hablaban de eso, que no se olvide, ya llegarán los tiempos, se las habremos de cobrar, nunca se nos olvidará lo que le han hecho a México. O sea, una campaña que trata de amedrentar cívica e históricamente, tratando de arrinconar a los seguidores, supongo que un poco indecisos,
para advertirles de lo que puede pasar cuando llegara al poder, cuando volviera al poder todo este grupo. Y yo a veces digo, Bernardo, y te pregunto eso, ¿cómo ha sido el comportamiento de la sociedad mexicana a partir de 2018? Yo digo que muchos podríamos haber convocado también a levantar listas, ya que no se nos olvidara quiénes fueron los responsables de la destrucción del pasado nacional que dio motivo al apabullante triunfo de López Obrador. Y creo que a pesar de todo y con todos los vaivenes que tenemos en la discusión pública, del lado de la llamada 4T, no ha habido una convocatoria a ese linchamiento como el que, en cierta manera, propone Claudio X González. ¿Qué piensas, Bernardo? Sí, mira, la verdad sí me preocupa porque ya la polarización en democracia es necesaria. Es más, estamos viviendo una era en que la política se está tensando y la democracia está siendo puesta a prueba. Hay que ver Estados Unidos, hay que ver Francia, Chile, la misma España. Es decir, son sociedades que políticamente se están pensando, se están politizando. Sin embargo, el tema de fondo para mí es la calidad de la democracia que queremos darnos, que no solamente son los problemas económicos, no solamente estamos hablando de la violencia, no solamente estamos hablando de temas que nos atañen de manera cotidiana, sino calidad de la democracia significa la capacidad que tienen los actores políticos para canalizar sus intereses, sus diferencias, ¿no? Y administrar pacíficamente las tensiones sociales. Es decir, es una responsabilidad que no solamente cae en el gobierno, que tiene un gran peso, sino también en los diferentes sectores de la sociedad. Y por lo tanto, entonces, la calidad de la democracia es un proceso complejo que, digamos, desnuda también las desigualdades, es decir, las polémicas desnudan las desigualdades. Y como tú lo señalaste en tu artículo y tú has comentado, pues evidentemente que esas tensiones sociales, esas tensiones fundamentalmente en la distribución de la riqueza, emergieron en el 18. Es decir, la cuarta en total no es solo responsable de la polarización de la sociedad, sino la polarización de la sociedad, esta capacidad tuvo de responder ante estas desigualdades, ante estos, digamos, hartazgos, se reflejó en el 18. Por lo tanto, hay una responsabilidad de todos los actores de reconocer este hecho y en torno a eso, el poder administrar, el poder canalizar, el poder entender de una u otra manera las diferencias que son notables. Ahí lo que me preocupa, Julio, ¿sí?, es la enorme, digamos, singularidad de las que esto mismo ha tenido en procesos como el peronismo en Argentina, el Chile de la época de Salvador Allende, la Venezuela también, que no acaba de salir de ese enorme bache de desencuentros entre los diversos actores, y ahora también lo estamos viviendo en Chile. Es decir, el contexto internacional en términos de la polarización de estas diferencias es un contexto en el cual México no escapa. Sin embargo, sí yo percibo rasgos preocupantes de estas tensiones. Es decir, pareciera ser que no hay respeto, digamos, de las reglas de la democracia, lo cual para mí es muy preocupante, porque sí puede haber un proceso fascistoide, sí puede haber un proceso, digamos, no golpista, pero sí sucio en términos de su desarrollo. Bernardo, hablas de lo internacional y te pregunto, ¿se dio un acelere de la polarización y de la mayor presencia abierta de ideas ultraderechistas en México a partir de la visita de Santiago Abascal, de la cual pues dentro de pocos días cumpliremos 2 meses? Él vino a México el 3 de septiembre, si no me equivoco,
Y a partir de ahí, bueno, pues se dio toda la discusión respecto a Vox, la ultraderecha, Santiago Abascal. Luego vino Mario Vargas Llosa a un foro en la Universidad de Guadalajara, donde mi idea es que se pretendía sentenciar o decretar que en México no había libertad de expresión. Y luego el propio Vargas Llosa, en una convención del Partido Popular en España, dijo que lo importante no es votar en libertad, sino votar bien. Es decir, votar bien, pues se entiende a juicio de un Vargas Llosómetro que hubiera de instalarse para ver si uno vota bien o mal conforme al criterio de Vargas Llosa. En fin, ¿crees que este acelere y esta mayor presencia pública de ideas ultraderechistas en México se dio a partir de ese jalón que dio Abascal en México, Bernardo? Mira, yo lo que creo es que hay un deslizamiento de un sector de la oposición de derecha a posturas más ultras, más radicales. Yo coincido contigo, creo que es un síntoma la presencia de Abascal, de Vox, que es un grupo de ultraderecha fascista en España y que tiene una red internacional que ya lo ha tratado en algunos otros programas. Yo me iría más lejos, yo me iría a uno de los síntomas, a una de las señales, es frena. Frena, en cierto sentido, tiene una actitud muy beligerante frente al gobierno de la Cuarta Transformación y tiene una actitud, en algunos casos, golpista en su lenguaje, en su actitud, en su planteamiento. Y esto sí es también preocupante, ¿no? El hecho que unos grupos de empresarios se hayan sumado y hayan facilitado en la construcción de una oposición política como la del PAN, PRI, PRD, que fue cohesionado, es decir, el cemento que logró articular esta alianza vino del sector empresarial y entre ellos, no solamente estamos hablando de Claudio X González, sino también estamos hablando de otros sectores empresariales que presionaron y posibilitaron esta alianza. También estamos hablando de Vox, lo que articula no solamente es cilindra un sector del PAN, que incluso declararon que ahí estaba dentro el futuro de Vox en México, sino también al YUM, es decir, que desde las sombras, y cuando algunos de sus miembros, que son pequeños, pero de muy alto nivel de élite, cuando salen de esas sombras, muerden siempre rencor. Estoy pensando los aguijonazos de Diego Fernández de Ceballos, que también son muy, muy llamativos. Es decir, lo que percibo acá es una especie como en esta lógica de polarización, este debilizamiento de un sector de la derecha que se está yendo a tener actitudes mucho más radicales, que digamos contamina esta actitud tóxica a diferentes sectores de la sociedad. Estoy pensando en intelectuales, no solamente los que escriben, no le perdonan cualquier resbalón del señor Obrador, sino gente de la literatura, como Francisco Martín Moreno, llegó a declarar que quemaría vivos a los simpatizantes de Morena. Pues, es verdad que Claudio X González es muy corto con su famosa lista negra. Es decir, sí estamos en una atmósfera que requiere de un sacudimiento, quizá un diálogo nacional o algo que permita entrar como en otra dinámica, porque si seguimos así como se dice por ahí, tiro, pues puede resultar un ejercicio verdaderamente desastroso en la línea democrática del país, ¿no? Una democracia frágil, sí. A turnos ha ido avanzando, que cada proceso electoral se encuentra con tropiezos, y ahora ya no estamos en un proceso electoral, ya estamos en la vida, digamos, común, plana, sí, de la democracia mexicana.
Sí, Bernardo, se escucha con una poca de interferencia. A lo mejor tu teléfono está cerca de algún otro aparato electrónico o está prendido algún otro aparato A electrónico. ver, me alejo, Ahí, sí, por ahí se oye me bien. alejo, ¿me escuchas Sí, mejor? sí, ahí te escucho mejor. Oye, Bernardo, ese corrimiento o ese Ah, bueno. deslizamiento hacia la ultraderecha, lo estamos hablando, pues sobre todo en los partidos Acción Nacional o algunos similares, pero notas que esa ultraderecha también vaya ganando presencia en Morena o en el equipo de trabajo presidencial, o al contrario, Morena y el equipo presidencial, el discurso presidencial, se van corriendo más a la izquierda, o no sé si incluso a la ultraizquierda. Pues mira, sí, yo creo que el Yunque y estos grupos de ultraderecha tienen presencia muy fuerte y muy marcante en diferentes grupos. Álvaro Delgado ha señalado que incluso hay hasta sectores en Morena que está presente, pero está presente en el PRI, sobre todo es en el PAN y sobre todo en los últimos años en la sociedad civil. Es decir, esta derecha tiene mucha presencia en este deslizamiento que lleva años de de organizaciones de la sociedad civil que han sido creadas o han sido cooptadas por organizaciones ultraconservadoras. Y esto es un hecho y es un peligro como tal. Incluso la trayectoria de Claudio X González, mira, yo lo conocí a Claudio X González cuando era muy joven, algunas veces acompañó a su mamá a la Fundación Mexicana de Desarrollo Rural, doña Tere Guajardo González, era presidenta de una rama de la fundación que atendía sobre todo el desarrollo de mujeres. Pero era una presencia, podríamos decir, light, ¿no? Estaba ahí, no se comprometió en fondo, etcétera. Era un poco de actitud en los años 80, 90, de estar bien con la sociedad, con alguna causa social. Era como una especie de lista, de tarjeta de presentación que tenía sensibilidad social. Pero su hijo se lo tomó más a fondo, y como muchos en aquel entonces empezaron a tener presencia. Yo después vi que él estaba en la Fundación John Langdon Down, en fundaciones de niños, ahí por los años 90, cuando estaba muy joven. Después da un brinco y él entra a la Fundación Televisa, y ahí en la Fundación Televisa ya estaba ahí Ascar Gallán. Después es ahí donde tiene contacto con los legionarios de Cristo, sobre todo con el Teletón, y es muy cercano y muy apoyador del Teletón en aquel tiempo, y por supuesto con los legionarios de Cristo. Después él funda, junto con otros, Mexicanos Unidos contra la Corrupción. Y en el Inter, él hace esta famosa película en la que se enfrenta a los maestros junto con Loret de Mola. Es decir, lo que quiero decir es, yo no sé hasta qué punto Claudio sea un empresario, como lo ponen. Yo lo veo más bien como un junior, como una persona que, como muchos de la élite social, han hecho de la filantropía, de la sociedad civil, una especie de modus operandi, incluso, de modo de vida, que les da, no dinero porque no lo necesitan, Claudio X González lo que menos necesita es dinero, pero sí le da prestigio, le da presencia mediática, le da influencia social, le da un halo, digamos, de las causas que muchos sectores de la sociedad civil persiguen. Entonces yo lo que veo es, no solamente es una penetración de esta derecha en los partidos políticos, no solamente es una penetración en las cámaras empresariales, sino también es una penetración en importantes sectores de la sociedad civil, no toda, y eso lo tengo que dejar muy claro. Tú y yo conocemos organizaciones civiles muy combativas en materia de derechos humanos, en materia de desarrollo, etcétera, que merecen todo el respeto, pero también tenemos que reconocer que hay un sector de la sociedad civil que ha sido cooptado por ciertas élites con una orientación política
que va en esta línea de preocupación. Y lo digo porque en términos de la confianza, que es una parte muy importante en la gobernabilidad, en términos de la confianza, los sistemas autoritarios borran las instancias intermedias, las cámaras, las ONGs, etcétera, y hay una especie de vínculo directo entre el poder y casi las familias, como las sociedades rurales o las sociedades, digamos, más arcaicas o menos desarrolladas. La democracia se juega también por los vínculos que hay entre el ejercicio del poder y las instancias intermedias de la sociedad, ¿no? Y esto es muy importante, por eso es importante, digamos, prevalecerlas. Sin embargo, también sería muy ingenuo no reconocer que este deslizamiento hacia posturas más de ultraderecha también están siendo contaminadas estas organizaciones de la sociedad civil, lo cual hace mucho más complejo nuestro análisis. Bernardo, pues como siempre te agradezco mucho la posibilidad de pasar revista a temas tan interesantes como este, y te agradezco mucho a reserva de lo que desees agregar, y pues aquí estamos muy contentos de poder platicar contigo, Bernardo, y por esta ocasión te doy las gracias. No, al contrario, Julio, un verdadero privilegio estar en tu muy prestigiado espacio, que lo que hace es eso, es analizar, reflexionar. Podemos estar equivocados, pero lo importante es debatir y no descalificar. Así es. Te agradezco mucho, como siempre, Bernardo, y que tengas buena tarde. Igualmente, buena tarde, Julio. Hasta luego.